Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. Aún estamos acá, aún te tenemos, República Oriental del Uruguay. Aún hay algo de vos, aún nos queda la Constitución vigente. No estamos viviendo ese drama que viven nuestros hermanos venezolanos, muchos de ellos en esa diáspora con más de 9 millones de venezolanos expulsados por un régimen totalitario. De eso se trata. Vamos a hablar un poquito hoy en términos más concretos. Vamos a traer ejemplos y dar, digamos que, conceptos claros, muy concretos, que van a complementar lo que establecimos ayer, lo que formulamos ayer a raíz de esa, para mí, al menos así era, no fue con el diario del lunes, yo lo venía diciendo días anteriores y también lo comuniqué a muchos amigos, a muchísimas amistades, a los caballeros y a las damas que me honran con su amistad a través de, bueno, una lista enorme de chats donde a través de audios yo frecuento también esa actividad de comunicación, llamala si querés de periodismo a través de redes de chats, donde me siento cómodo en cuanto a la cercanía con gente en la que confío mucho, confío en sus criterios, en sus puntos de vista, en su capacidad intelectual, en su capacidad de analizar la realidad. Y no siempre tenemos que estar de acuerdo en todo, de eso se trata la democracia, es decir, el sistema democrático es un sistema de disenso, básicamente. Así decían muchos teóricos en aquellas épocas de debates que se dieron en Italia, y lo manifiesta en su fantástico libro el doctor Norberto Bobbio, El futuro de la democracia. Decían algunos teóricos, entre ellos Verraggioli, por ejemplo, que en sí la democracia no es tanto el sistema del consenso, sino que es más bien un sistema que permite libremente formular los disensos para llegar a los consensos. Es decir, la libre discusión de las ideas, puntos de vista que son aparentemente distintos y que llegan a puntos de acuerdo, convergen en determinadas finalidades. La gran pregunta, yo siempre me la hice, desde joven, me hacía una pregunta que creo que es de filosofía de Estado, o si vos querés, de filosofía política más bien. ¿Es posible concebir que en un régimen de libertades, donde se admite que la materia prima de ese régimen, vale decir la democracia, es el disenso de las ideas, es aceptar naturalmente, disentir, tener diferencias y arribar eventualmente a puntos de acuerdo, es decir, a aspectos en los que convergemos respecto a la misma finalidad para construir un Estado con las reglas del juego respetadas, que son las que establece una democracia que ampara esas reglas de juego, porque en una constitución, perdón, que ampara esas reglas de juego, porque es el documento fundamental, la ley suprema, que establece cuáles son las reglas del juego para que ese Estado exista como tal, un Estado republicano, democrático, de democracia representativa. Eso es nuestro país, de acuerdo a su Carta Constitucional, a ese pacto organizativo fundacional de nuestro Estado como un Estado soberano, independiente. Y así un mundo de países del llamado mundo libre, el occidente de los sistemas abiertos, de democracias, de disenso, de discusiones y de acuerdos y de consensos en ese ámbito natural, representativo que tiene la democracia, como lo es el poder legislativo, el parlamento, poder parlamentar, poder hablar, argumentar, esgrimir ideas de país para arribar a conclusiones y converger en puntos que permitan formular una ley y otra, respetando siempre las reglas del juego que establece la ley suprema, la ley que organiza, digamos, ese escenario de juegos de libertades de opinión, de desarrollo de pensamiento crítico, de análisis, de reflexión, que perfeccione desde el disenso posibilidades de acuerdo para formular buenas leyes respetando esas reglas del juego. Y yo me preguntaba, ¿es posible, es legítimo? Posible lo es, lo estamos viendo en la historia, pero ¿es legítimo plantearse que dentro de las reglas del juego de la democracia
que son el disenso, el consenso, la libre discusión de ideas, pero siempre sobre la base de la contemplación de las libertades individuales, las libertades y garantías del ciudadano, siempre concibiendo respetar todas las reglas de juego que la Constitución establece. ¿Es legítimo permitir que exista una fuerza política que nos dice que quiere convivir con esas reglas de juego, que se va a adaptar perfectamente a esas reglas de juego, pero es en pos de llegar al poder del Estado para luego tirarlas? ¿Es legítimo eso? ¿Es correcto? ¿Es lógico pensar que puede prosperar un país que se plantee desde su constitución una república democrática representativa, con un sistema abierto de garantías de derechos individuales como derechos inviolables, vale decir el derecho a la salud, la vida, la libertad, el honor, el trabajo, la propiedad, la familia, los derechos del niño, el derecho a emprender, el derecho a la legítima actividad profesional, comercial, empresarial, industrial y cualquier tipo de legítima actividad, docencia, cultivarse a sí mismo, educarse, desarrollar carreras, la que vos quieras. Eso es una democracia, un sistema abierto de posibilidades de elecciones que todos hacemos de acuerdo a nuestros criterios, a nuestras circunstancias, coyunturas, podemos corregirnos, nos equivocamos y acertamos, ensayo y error, y así debe funcionar todo el sistema político que nos proteja en esas libertades que son la sustancia que le da razón de ser a nuestros estados democráticos de democracia representativa. ¿Se puede convivir con fuerzas políticas que te dicen que cuando ellos lleguen al poder van a derribar esas reglas del juego porque tienen reglas que son mejores, que son superiores y que no van siquiera a enmendarlas o a mejorarlas, sino que las van a derribar, las van a derogar, las van a tirar abajo para crear otras reglas de juego porque quieren crear otro tipo de sociedad con otro tipo de Estado? A eso responde, por ejemplo, el régimen revolucionario bolivariano, que hoy representa o encarna esta figura payasesca, este personaje psicopático, payasesco, que es Nicolás Maduro. Ya lo era también Hugo Chávez Frías, ese mismo estilo de expresiones duras, violentas, con mucha agresividad en el discurso, denostando a todos aquellos que planteen en su postura política y en su acción política sobre sus principios el disenso, como es el caso, por ejemplo, de Javier Milei, que plantea un régimen a través de esta revolución liberal, plantea una recomposición del Estado democrático representativo y republicano, que es la República Argentina, a partir de su Carta Constitucional, de su ley suprema, que es la Constitución llamada Juan Bautista Alberdi porque fue su gran creador, pero que se dio desde una creación importante constituyente en 1853. Es la carta madre que inspira el curso histórico, institucional, político, jurídico de Argentina como una república democrática, federal, abierta, de democracia representativa. Muy similar, en sustancia prácticamente idéntico el sistema al nuestro, un sistema de libertades, de representatividad, y la representatividad no es solo que nos representan a nosotros a través del voto, del acto electoral, sino que una vez que obtienen sus escaños en el Parlamento y así el Poder Ejecutivo, como jefe de Estado y de Gobierno, un presidente, con su vicepresidente y los ministros que elige, selecciona el presidente, es decir, son cargos que indirectamente nosotros elegimos a través de la figura presidencial, debiendo siempre representar la Constitución, aceptando las reglas del juego de la Constitución en cuanto a los poderes que les confiere a cada uno de ellos según el poder en el que están y los límites que les plantea. Es decir, la Constitución circunscribe en poderes y en límites a cada uno de los poderes que tenemos en el Estado, y nuestros gobernantes en verdad son la encarnación de esa institución.
El presidente no es fulano de tal. El presidente es el cargo presidencial que la Constitución dice y cómo debe comportarse, qué atribuciones tiene, qué facultades, qué poderes y qué limitaciones. Lo mismo el Tribunal Supremo de Justicia, acá le llamamos Suprema Corte de Justicia, Poder Judicial. Lo mismo el poder Legislativo. Pero ¿qué pasa con un régimen que te debilita esos poderes? Que los va haciendo cada vez más frágiles, que los fragiliza porque los concentra en el Poder Ejecutivo, le otorga plenos poderes prácticamente al presidente, lo convierte en un monarca prácticamente, en un jefe de Estado, pero que obedece a una ideología: concentración del poder político, centralización de las riquezas en el Estado, modelo de centralización de riquezas, vale decir, modelo confiscatorio y expropiatorio también, que lo concentra todo, lo que hace a la producción de bienes, de servicios, a también al régimen de las importaciones y exportaciones, la explotación de las riquezas naturales, que todo quede en manos del Estado, que en definitiva va a ser en manos del gobierno con esos plenos poderes que la Constitución le confiere, centralizándole todos esos poderes políticos, donde adquiere el dominio y el poder sobre inclusive el poder judicial, quitando la independencia. Se termina la independencia y la soberanía del poder judicial. También se termina la independencia y la soberanía del poder legislativo, porque va a obedecer ese poder legislativo a esa estructura ideológica de poder que consubstanció al Estado con esa ideología que es unilateral, es excluyente porque es totalitaria. Eso es el marxismo, es una ideología totalitaria. Y eso representa el gobierno de Maduro en Venezuela. Pero ese gobierno representa esta ideología hace ya prácticamente 26 años. Vamos a ir a algunas expresiones de figuras importantes de la política internacional cuando opinaron, por ejemplo, sobre el comunismo, el socialismo, y otras figuras del otro lado cuando opinaron acerca de elecciones, sistema electoral. El sistema electoral es el corazón de la democracia. El sistema electoral debe sacramentarse en una democracia porque es ahí donde están todas nuestras garantías de que el ejercicio civil y político que hacemos los ciudadanos de una república sea efectivamente respetado y se dé el fiel reflejo, el fiel resultado de lo que la ciudadanía eligió como nuevos gobernantes para un periodo itinerante de gobierno, porque la democracia nos plantea movilidad política, nos plantea épocas de transición política, es decir, gobiernos que son transitorios de 4 años, 5 años, en otros países de 6, y plantean incluso un régimen de reelección que no puede superar los 2 periodos. Por lo tanto, el acto electoral está asignando el futuro de todos nosotros y debe respetarse el resultado, debe respetarse lo que la ciudadanía expresó. El cuerpo electoral es el soberano de nuestro país. En nuestro país está en el artículo 5, pero así debe darse en todo país que se precie de ser democrático. Ahora, ¿qué pasa cuando un régimen a este principio democrático de la soberanía radicando en el cuerpo electoral que se expresa en ese acto electoral eligiendo a sus autoridades nacionales, por ejemplo, no lo respeta, lo burla, manipula los datos porque no le interesan esos datos? Bueno, vamos a ver qué decía Joseph Stalin, nada más y nada menos. Uno de los grandes paradigmas de un régimen totalitario, un tirano totalitarista que profundiza el régimen comunista en la Rusia soviética y en la Unión Soviética. ¿Qué es lo que dice Stalin al respecto? No importa quién vota, sino quién cuenta los votos. Joseph Stalin, te repito, el paradigma, el referente histórico de un dictador, un totalitario, que encarnaba en él mismo el totalitarismo de esa idea marxista-leninista soviética que pasó a ser marxista-stalinista soviética. Esto mismo está haciendo el gobierno de Venezuela. Es prácticamente toma nota de esto de Joseph Stalin y nos dice a todos, le dice al mundo, a la colectividad política mundial, a la comunidad política,
haciendo una afrenta a la calidad política de la democracia, no importa quién vota, sino quién cuenta los votos. En este caso, Consejo Electoral Nacional de esa revolución bolivariana, que es un movimiento revolucionario bolivariano. ¿Se dan cuenta? Ahora, la gran pregunta que yo me hago es, ¿Venezuela está asistiendo efectivamente al final y es el zarpazo del tigre? ¿Es un blindaje del sistema de este régimen de gobierno totalitario a través de la decisión que tomó Maduro? Y según se dice, datos que tengo, fueron sugerencias muy fuertes de Diosdado Cabello, diciéndole a Maduro al oído varias veces que él no iba a dar otro resultado que no sea el de que ganaron, que él no iba a renunciar al gobierno, que el gobierno de este régimen, de esta revolución bolivariana, iba a continuar. Y Maduro toma la decisión, se dice en una interna, de dar como resultado cierto que el gobierno fue reelecto una vez más, burlando los datos que hay, que son contundentes, que chequeó toda la oposición, que siguió de cerca, que tuvo sus vedores, que estuvo en contacto con cada una de las actas del escrutinio, que llevaron un mundo de gente, hasta familias con sus niños, se movilizó todo el pueblo venezolano y llevaron en rigor todo el escrutinio de cada una de las actas. Y acá me pregunto, porque yo no vivo en Venezuela y no sé, ¿llegaron con esas mismas actas puestas en los camiones, cuando se entregaron esas actas en esas urnas, también fueron como veedores a los centros de cómputos? Ahí empieza el problema. Siempre fue ahí. Y ahí no hay manera de entrar porque eso está blindado y es ahí donde comienza la manipulación de los datos electorales. Por lo tanto, no importa cuántos son los que votan, sino quiénes cuentan los votos. ¿Vieron? Se cumplió a la medida, en estricto rigor y con literalidad, lo que una vez pronunció Joseph Stalin. Un régimen totalitario. Me pregunto, este régimen totalitario, si terminara Maduro por X motivo, fallece, se muere, ¿queda otro? Diosdado Cabello, ¿será? ¿Quedará otro? Daisy Rodríguez, ¿quedará otro? Siguen, ¿vieron? Parecería que sí, porque es un régimen, no depende de una persona, no es un régimen personalista, sino que al régimen lo dotan de personalismo, que es distinto, como pasó con la personalidad carismática de Chávez, que fue usufructuada por el régimen. Lo mismo ahora con Maduro, con esta personalidad algo similar, denostativa, confrontativa, provocando permanentemente eso, la confrontación, pero jamás la discusión de ideas. Milei es un malparido, Milei es un desastre, Milei es el que empobrece a Argentina, Milei es un tirano. Esta técnica de la transposición. No te iba a ser más extenso. Vamos entonces a otro ejemplo. Vamos a ver cómo puedo sacar esto. Vamos a ir a otro ejemplo. Vamos a ver. Espera un poquito, porque esto a ver si lo sacamos acá. Vamos a lo que dice Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Un comunista cuando habla miente, cuando calla encubre, cuando tiene poder roba, cuando pierde el poder destruye. Así han construido su historia. Brillante, con la perfección pragmática y la justeza de conceptos de un británico. En este caso de una británica, de una inglesa. Capacidad de síntesis, síntesis certera. Cada frase te da perfectamente para escribir un ensayo. Un comunista cuando habla miente. Uf, ríos de tinta porque hay ríos de sangre, de gobiernos, de comunismo mentiroso. Actores comunistas cuando hablan mienten. Cuando callan, encubren. ¿Quiénes callan? ¿Quiénes callaron? Vamos a ir viendo el impacto que tuvo este resultado que dio el Consejo Electoral Nacional en Venezuela,
dando como ganador reelecto al gobierno de Maduro, el impacto que tuvo en la comunidad internacional. Sin embargo, los rusos, los chinos, los afganos, los iraníes, los cubanos, los nicaragüenses, vivaron la victoria, felicitaron a Maduro, lo llamaron rápidamente para felicitarlos. Claro, están todos comprometidos con grandes intereses industriales, de explotación natural, de metales, de yacimientos minerales, de gas, de petróleo, zona estratégica, lavado de dinero, gran producción de narcotráfico vinculados con las FARC que van a financiar movimientos revolucionarios. Tengo toda una documentación muy importante que no me da el tiempo acá hoy para compartir. Ahora, la mayoría de los políticos de los países democráticos reprobaron este fallo y exigen una auditoría, una revisión de parte de observadores imparciales y le reclaman a la OEA que se plantee una revisión. Están planteando de alguna manera una contienda política y un desconocimiento al resultado que oficializa el Consejo Electoral Nacional, dominado por este régimen totalitario, revolucionario, que representa este payaso psicopático de Maduro. Ya robaron, han robado de todo. Le robaron el futuro a la gente, le robaron la dignidad y el futuro a los venezolanos, le robaron la unidad familiar, más de 9 millones en el exterior, forzosamente en el exterior, exiliados forzosos, expulsados por el régimen, los que se pudieron ir. Pero ahora se van cerrando, se va encapsulando, está atravesando otra etapa. El régimen totalitario va mutando hasta llegar a una situación extremo que es intensamente violenta en todos los sentidos. Se va a encerrar en ese núcleo de relaciones, en esos vínculos con regímenes que tienen la misma sintonía. Partido Comunista Chino, el autócrata dictador Vladimir Putin, el totalitarismo teocrático de Irán, el totalitarismo comunista de Corea del Norte, también régimen marcial como el de Putin, un régimen marcial, donde los dineros se gastan en industria militar para crear los ejércitos más poderosos del mundo. Rusia, potencia nuclear. China, potencia nuclear. Corea del Norte, potencia nuclear. Necesitan mucho desarrollo tecnológico. Que hay en Venezuela y en países aledaños? Mucha riqueza, yacimientos minerales, metales que realmente precisan, petróleo, gas, recursos naturales. Son estados colonialistas, expansionistas, parasitarios. Son poderes totalitarios, regímenes totalitarios expansionistas. ¿Qué dicen los partidos políticos? Acá en Uruguay todos exigen a la OEA también un recuento de votos, una auditoría imparcial, desaprobaron el acto electoral, desaprobaron el resultado. Sin embargo, desde el Frente Amplio callaron, callan. Un comunista cuando habla miente, cuando calla encubre, cuando calla encubre. El Frente Amplio ahora encubre este resultado manipulado, este resultado falso que establece unilateralmente sin control alguno el gobierno de Maduro. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? ¿Qué avala esta opinión? Y es muy simple. No dejaron entrar observadores imparciales, no dejaron entrar delegaciones de expertos observadores de organismos internacionales, no dejaron entrar observadores que representaban a distintos partidos políticos democráticos del mundo, no dejaron entrar delegaciones de distintos países, encerraron, encapsularon el régimen electoral, no otorgaron garantías, no respetaron lo sagrado que es un acto electoral en cuanto el pueblo se define según un régimen de mayorías porque define su destino. Está diciendo qué destino quiere tener, hacia dónde quiere ir políticamente. Y no lo respetaron, no les importa. No importa cuántos votan, sino quiénes cuentan los votos, como decía Joseph Stalin. Son totalitarios. Sin embargo, los únicos veedores que entraron, que permitió el régimen de Maduro, como grandes amigos, fueron delegados del Frente Amplio. El Frente Amplio sí entró y observó. Y calla. Cuando calla, encubre.
Cuando tiene poder, lo vimos acá, 15 años de Frente Amplio, cuando tiene poder, roba. Nos robaron ANCAP, las subsidiarias de ANCAP, nos robaron los casinos, nos robaron Pluna, nos robaron dinero directamente, inventando una empresa que no iba a existir, Gas Yago, y se llevaron 223 millones de dólares. Nos robaron las libertades, nos robaron la institucionalidad del país, nos legislaron ya en gran medida un Estado ideológico que no responde al Estado de Derecho que la Constitución dice. Y cuando pierden, como cuando perdieron el gobierno, destruyen, paralizan el país y paralizan de nuevo y de nuevo recurrentemente. Y así van construyendo su historia. Claro, cuando pierden, como les decía yo hace tiempo, provocan el conflicto, dado por sus propios doctrinos. Hay que provocar el conflicto, hay que crear el conflicto para tener viva la llama de la revolución. Son un régimen, son un sistema. Bueno, a raíz de esto, vamos a ver las respuestas que dio la comunidad internacional en relación a este tema electoral en Venezuela. Milei, basura, pozola, dictadora, Milei, vendepatria, cobarde. Está borracho ya, ¿vieron, no? Le arrastra la voz. Milei, basura, ya estaba tomado, ya está contento, se tomó unos cuantos whisky. Y serán escoceses, del mundo libre, o algún Borbón americano. We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. Gabriel Boric, presidente de Chile, pidió la verificación imparcial de los resultados. Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, pidió total transparencia y un conteo detallado de los votos. Entre tanto, los aliados celebraron la victoria chavista, anunciado por el Consejo Nacional Electoral. ¿Se dan cuenta las diferencias? ¿Quiénes callan, quiénes aprueban y quiénes exigen un conteo imparcial de votos? Blinken al comienzo, por supuesto. Bueno, todo esto está diciendo muchísimo acerca de un régimen totalitario. Totalitario, como yo les decía en el día de ayer. Y vamos a ir a este diálogo que tuve otra vez más en una especie de ensueño, te diría, una especie de sueño vívido, a raíz de esto que se está viviendo, en este mundo de vampiros políticos y de muertos vivientes que tenemos por lo menos en el continente latinoamericano. Y a raíz de esta imagen de Chávez, la que vimos y tantas que vemos, de este demente, bueno, me encontré con este diálogo entre los doctores Frankenstein y Van Helsing acerca de vampiros y muertos vivientes en la política. El doctor Frankenstein, el mítico personaje de la novela de Mary Shelley, que resucitó a varios muertos, con requeches de cuerpos que encontraba en el cementerio como médico forense, creando una vida nueva. Una resurrección extraña, porque de distintos tejidos muertos hizo una vida nueva. Y Van Helsing era un doctor experto en la, digamos, inmunización de aquellos que eran atacados por vampiros, que eran vampirizados. Como estamos siendo vampirizados, todos nuestros, digamos, nuestros ciudadanos están siendo vampirizados, nuestros pueblos, por estos regímenes vampiros que le chupan toda la sangre a nuestros países hasta dejarlos secos, muertos, y quedan muertos vivientes, como quedan los vampiros. Entonces le pregunta Van Helsing al doctor Frankenstein, la demencia es una enfermedad, ¿verdad, doctor Frankenstein? Aludiendo a la demencia de, por supuesto, Nicolás Maduro. Por supuesto, le responde el doctor Van Helsing. La demencia es una enfermedad, ¿verdad, ¿verdad, doctor Frankenstein? Por supuesto, le responde al doctor Van Helsing. A lo que éste agrega, y es letal, ¿verdad? Por supuesto, responde también. ¿Mata a los que la padecen, dice usted? No, mata a los que un demente gobierna. Pero sepa una cosa, doctor. Peor, mucho peor y letal, es un régimen demente que un demente que gobierne.
en un régimen demente a demente muerto, demente puesto. Por eso yo les preguntaba si acaso se trata acá solamente de Maduro o de un régimen totalitario que nos plantea eso, a demente muerto, demente puesto, porque es un régimen. El régimen soviético no terminó con el tirano violento, espantoso de Joseph Stalin, continuó con otros tiranos espantosos y violentos. El gobierno de Venezuela no terminó con el tirano, espantoso, violento, loco, absolutista, totalitario de Chávez, siguió ahora con Maduro. ¿Estará llegando a su final? ¿Hay otros líderes? ¿Tienen más capital humano para liderar esta revolución que es un sistema totalitario de poder para irradiarlo en toda América Latina y el Caribe, según ese proyecto original planteado en el socialismo del siglo XXI, que es lo que está llevando adelante Venezuela y es lo que quiere llevar adelante en Uruguay el Frente Amplio? El Frente Amplio quiere llevar adelante este régimen totalitario y demente, que a demente muerto, demente puesto, y nos lleva puestos a todos, porque no reconoce libertades individuales, no reconoce a la Constitución de la República, no reconoce la democracia representativa. Cuando hablan mienten y cuando callan encubren, cuando gobiernan roban y cuando pierden el poder destruyen, provocan conflicto. Vamos a una pausa, Ramón, y continuamos. Vamos a recibir al doctor Felipe Schipani para hablar de este tema también y de la postura que asumió la bancada de diputados y el Partido Colorado en relación a este por lo menos muy dudoso, pero evidentemente manipulado resultado electoral que le falla una vez más, que, digamos, le falta el respeto a la voluntad del pueblo venezolano. Vamos a una pausa.